Le- Muy buenas tardes en América, total, con apenas algunas horas de diferencia en algunos países, y muy buenas noches en Europa. En Europa sí es prácticamente general, son las 9 de la noche ya, y en algunos otros países del mundo quizás buenos días. Les saluda Ricardo García, miembro de Universal TV Digital, y tengo hoy día viernes 3 de junio del año 2022, tengo el honor de compartir esta mesa de diálogo con nuestra familia, ya no amigos, sino nuestra familia, que es el licenciado César Sánchez Martínez, magíster José Ricardo Gutiérrez Rivas, y con el licenciado Hugo René Orejuela Fajardo. Los tres, Ricardo, César y Ricardo Gutiérrez, y bueno, y mi persona, estamos en Lima, Perú, pero estamos conectados directamente con Bruselas, Bélgica, donde se encuentra diríamos, nuestro invitado especial, o el protagonista de este programa, que es Hugo René Orejuela. Él es un periodista de antaño, histórico, es director y presidente de la Organización Internacional Entre Amigos. Él también es director de un medio de comunicación en Bélgica y tiene una larga data que él ya nos contará a nivel periodístico, internacionalista, practica mucho la interculturalidad, los derechos humanos, etc. Es decir, Hugo René Orejuela, en estos momentos le estamos dando la bienvenida en Universal TV Digital, en el programa Hablemos de Globalización. Él es un experto y conversando por el interno, él ya tiene preparado toda una jornada de ahora en adelante para poder dar docencia, para poder entrevistar a muchas personas que tienen que ver con la globalización, que es un tema tan importante. Es decir, me da el gusto de darte la bienvenida, Hugo, un amigo entrañable de muchísimos años, una persona muy importante en Bélgica. Y como te dije por el interno y antes en la antesala, te damos la bienvenida a tu propia casa, Universal TV Digital, porque Hugo es uno de los fundadores de Universal TV Digital. Y ahora vamos a tener el placer de tenerte todas las semanas en la pantalla, ¿no? Deleitándonos con tus entrevistas, tratando de aprender un poco más, cada día un poco más de tantas jornadas de entrevistas que vas a tener. Huguito, bienvenido a tu casa, hermano, y te cedo las palabras iniciales, porque tú eres el director y eres el conductor de este programa Hablemos de Globalización. Pero antes, quisiera también, por supuesto, agradecer al doctor José Vargas Urrutia, que él estuvo conduciendo de una manera muy buena este programa durante algunas semanas. Él seguramente que puede entrar ahora en cualquier momento, porque está ya encargado a un trabajo muy fuerte, que no le va a dar el tiempo, pero posteriormente vamos a contar seguramente con su presencia. Mi agradecimiento a José Vargas Urrutia, un gran amigo, nuestro saludo a él por todo el tiempo que nos ha dado y por todas las excelentes entrevistas y programas que hemos tenido con él. Entonces te cedo la palabra, Huguito, por favor. ¿Cómo estás, Hugo? Bueno, muy buenas tardes, Ricardo García, el director de Universal TV Digital. También buenas tardes a César Sánchez, nuestro colega, y a José Ricardo Gutiérrez, también colega de esta plataforma Universal TV Digital. Bueno, para mí es un gran placer pues estar aquí de nuevo con ustedes. He participado en algunas ocasiones, en algunas emisiones solamente. También he estado
presentando contenidos producidos acá en Europa sobre diferentes temas culturales, política, derechos humanos, sindicales, también ambientales, de medio ambiente. Y pues ahora pues tenemos esta oportunidad de estar de nuevo con toda la familia de Universal TV Digital y también con todos los seguidores de esta plataforma a nivel mundial. En una emisión que se llama Hablemos de Globalización, que es un tema bastante vasto. Recordemos que la globalización no solamente es la cuestión política, la globalización también viene con respecto a la cuestión social, la cuestión económica, la cuestión cultural, la cuestión del medio ambiente, en fin, toda una gama de temas y espectros que podemos analizar, y cada vez pues vamos a aprovechar esta gama para hacer una invitación especial a un invitado o a los invitados para variar de un tema al otro, de una temática a la otra, y de esta forma pues darles a todos ustedes una visión diferente de lo que usualmente nos hacen creer a través de los medios de comunicación que es la globalización. O sea, la globalización la tomamos nosotros solamente como una cuestión venida del capitalismo, que entre otras es cierto, pero pues que a la final se ha convertido ya en otras ramas de la vida cotidiana, de la vida cultural, que han venido desarrollándose poco a poco, y que a través de la expansión y el desarrollo de las redes sociales, pues vienen también expandiéndose, vienen creciendo y vienen estrechando lazos, estrechando redes para pues realmente presentar sus contenidos, presentar sus trabajos de manera global. O sea, de que es un tema bastante grande, tiene, como decimos nosotros en América Latina, tiene mucha tela para cortar, y pues esperamos pues satisfacer la expectativa de todos los seguidores de esta plataforma Universal TV Digital. Ok, muchas gracias, Huguito. Muchas gracias. Por supuesto que sí, con toda la experiencia y con toda la posibilidad, la sapiencia que tú tienes, vamos a tener un programa estupendo, estamos seguros de eso, ¿no? Pero bueno, por el momento le cedo la palabra a nuestro amigo y colega también, César Sánchez Martínez, para que nos pueda dar sus palabras de bienvenida también a nuestro querido director y conductor de Hablemos de Globalización. Adelante, César. Gracias, Ricardo, y una cordial bienvenida a Hugo René Orejuela. Bienvenido nuevamente a la familia de Universal TV Digital. Y estamos seguros que vas a desarrollar no solamente el programa, sino será un gran aporte al desarrollo de los medios, al conocimiento de los latinos en Europa y, ¿por qué no?, al conocimiento de los europeos de América Latina. Bienvenido. Gracias, César. Gracias. Gracias. Por supuesto que sí. Ahora le cedemos la palabra a nuestro querido Ricardo Gutiérrez Rivas. Adelante, tocayo. Y muchas gracias, tocayo. Estimado Hugo René Orejuela, nuestras puertas las abrimos totalmente para tu persona. Sabemos que tienes unas capacidades muy grandes de comunicación, unos talentos excelentes, y confiamos de que la globalización, mediante este programa Hablemos de Globalización, va a llegar a hacerse conocer en todos sus aspectos, como tú dices, todos los temas económicos, humanos, sociales, tecnológicos, en fin, hay muchos subtemas
que vienen acompañados de la globalización. Esperemos que cuentes con nuestro apoyo, cualquier cosa que necesites, estamos a tu disposición y muy agradecidos que estés con nosotros. Muchas bendiciones y éxitos en tu nuevo cargo de director y conductor de este gran programa Hablemos de Globalización. Gracias. Muchas gracias, Tocayo. Gracias. Muchas gracias, efectivamente, ¿no? Y les comunicamos, bueno, hoy día estamos en un conversatorio hablando un poquito vamos a hablar de muchos temas, política internacional, vamos a hablar de derechos humanos, vamos a hablar cómo está Bélgica en estos momentos, cómo está el Perú, para empezar, porque nos estamos comunicando directamente con Bélgica, y cómo está Europa y cómo está la América Latina, ¿no? Pero les comunicamos también de que este programa Hablemos de Globalización se emitirá a partir del próximo viernes, todos los viernes de todo lo que quede del año y lo que pueda venir después en los próximos años, los viernes a las 2 de la tarde en América, como referencia, de Perú 2 de la tarde, y 9 de la noche en Bélgica y en Europa, ¿no? Como había dicho al inicio del programa. Ahora quisiéramos saber primeramente cómo está Bruselas, cómo está Bélgica, cómo está Europa, Hugo, como una manera de introducción ya al programa de Hablemos de Globalización para crear un poco de expectativas. ¿Quién va a ser nuestro próximo invitado? ¿A qué personajes vamos a invitar? Quizás embajadores de la Comunidad Europea, quizás de las Naciones Unidas, de la OEA, quizás algunos ejecutivos o algunos políticos del Poder Ejecutivo, poderes legislativos, ¿no? Se viene ya la definición de las elecciones en Colombia. Tú como colombiano que eres y también como europeo también, vives muchos años allá, cuéntanos un poquito para empezar, ¿cómo está Bruselas, cómo está Bélgica, cómo está Europa, Hugo? Bueno, pues le cuento que tenemos aquí en Bruselas todavía hay un poquito de sol, ¿no? Todavía estamos, estamos a las 9 de la noche y 20 minutos acá, y es como si apenas está empezando a anochecer, o sea, como decir las 6 de la tarde en Perú o en América Latina, en algunos países, sobre todo los países que se encuentran en la zona ecuatorial en este momento. O sea, ¿por qué este fenómeno se da? Es porque, pues, acá existen las 4 estaciones, ¿ya? Y son bien marcadas. O sea, en este momento estamos prácticamente a puertas de pasar a la estación de verano, donde los días se alargan, donde los días son más largos. O sea, a partir del 20 de junio ya empezamos a tener días desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y el 20 de junio son los días más largos, ese periodo, esa semana, que es hasta las 11 de la noche, desde las 5, 4 y media de la mañana hasta las 11 de la noche. O sea, son realmente jornadas o días bastante largos. Y progresivamente a partir del 20 de junio, pues se van acortando hasta llegar en diciembre, hasta llegar por lo menos en agosto, cuando empieza la primavera, y luego, perdón, el otoño, y luego en diciembre, cuando se acortan prácticamente todos los días. Hay más noche que día a partir del 20 de diciembre, y allí es donde prácticamente tenemos temperaturas bastante bajas, ¿no? O sea que la zona más crítica que podemos nosotros vivir acá en Europa. En cuanto a la situación que está pasando acá en Europa, pues hay una gran influencia de lo que es la guerra que se está librando en el este europeo entre Ucrania y Rusia. Esto pues ha metido un poco a la Unión Europea en un rol también ofensivo contra Rusia.
cosa que realmente, para mi concepto personal, la Unión Europea debería jugar un rol más de pacificación que de agresión. ¿Por qué? Sencillamente porque la Unión Europea, al meterse en contra de Rusia, se está, como han marcado muchos analistas, pegando tiros en el pie. O sea, cada vez que hay una sanción contra Rusia, la Unión Europea se pega un tiro en el pie. ¿Por qué? Por hay países como Alemania, como Francia, y otros países, mismo Bélgica, dependen del gas de Rusia. El 70%, 80% de la industrialización de Alemania es de gas. Y ese gas viene de Rusia. Incluso ellos, antes de que estallara el conflicto, tenían el proyecto de hacer un gasoducto, un tubo directamente desde Rusia hasta Alemania. Y este proyecto pues se paró cuando Rusia decide, equivocadamente o no, invadir a Ucrania. Realmente, y de allí, pues lógicamente de que la Unión Europea ha venido también tomando una posición aliada con la OTAN, que pertenece a la OTAN, pero aliada también con Estados Unidos, ¿ya? Porque detrás de las decisiones de la OTAN está la política económica de los Estados Unidos, ¿ya? Y la política global de los Estados Unidos, que es la que impone realmente la directiva a seguir en términos económicos y en términos políticos a Europa. Entonces, yo pienso que la Unión Europea ha tenido que jugar un rol más importante en la pacificación, así no lo es, y pues en estos momentos, pues, está en una ambivalencia, en unos dilemas bastante, unas confrontaciones políticas internas bastante grandes. ¿Por qué? Sencillamente porque como estos países que dependen directamente del gas de Rusia no se están uniendo a las sanciones. O sea, se están absteniendo de votar a favor de las sanciones, ¿ya? O de jugar, digamos así, a la doble moral también. O sea, por un lado sancionan, pero por otro lado, por debajo de la mesa, le están comprando gas a Rusia en rubros. Que eso es lo más terrible. O sea, Rusia está imponiendo su propia política de comercialización del gas, que es lo que ha enervado prácticamente a Estados Unidos. O sea, salir del patrón del dólar como moneda de intercambio mundial, eso es la gran ofensa para los Estados Unidos, porque según ellos atenta contra sus intereses económicos. Y recordemos de que una de las políticas de Estado de Estados Unidos es precisamente esa, es defender sus intereses económicos dentro y fuera de los Estados Unidos. O sea, en realidad esta guerra que se ha formado entre Ucrania y Rusia viene a raíz de ese posicionamiento, un posicionamiento estratégico, un posicionamiento geopolítico, y también detrás de eso también está el económico que viene agenciando a los Estados Unidos a través de la OTAN, que se ha convertido prácticamente en el escudo de relaciones políticas de los Estados Unidos frente a la Unión Europea. Y pues, ¿esto por qué? Porque
Estados Unidos sabe muy bien de que Rusia, junto con China, han formado su propio mercado. Un mercado que prácticamente saca de lado el dólar como patrón de moneda de intercambio internacional. O sea, todos sabemos de que el dólar, cada transacción que se hace a nivel mundial, siempre está presente el dólar. O sea, los norteamericanos con su moneda, estén presente o no estén presente, están ganando intereses solamente por las transacciones que se hacen a nivel mundial. Entonces, al zafarse los rusos y los chinos de ese patrón de moneda de intercambio internacional, pues lógicamente Estados Unidos está perdiendo millones y millones de dólares de intereses, de comisiones, a través de estos negocios que se hacen a nivel internacional, que son millonarios. Incluso eso lo están haciendo hace mucho tiempo. Una de las estrategias de Rusia precisamente fue independizarse de este intercambio mundial en dólares, porque ellos estaban detectando ya, se dicen los analistas que ellos están detectando de que iba a haber una confrontación mucho más fuerte y que los Estados Unidos y la Unión Europea iban a sancionar a Rusia a nivel económico. Entonces, preveyendo toda esta situación, pues Rusia ya había montado prácticamente su propio mercado de intercambio en rubros y aceptando las monedas, digamos, locales o de diferentes países también como comercio, ¿no? Para soportar su comercio como divisa. Esto pues ha enervado prácticamente a los Estados Unidos. ¿Cuál es la estrategia que ha hecho los Estados Unidos? Pues a través de la OTAN, tratar de copar a Rusia en sus fronteras y violando también el Tratado de Minsk. Recordemos que el Tratado de Minsk demarca toda una frontera donde la OTAN ni la Unión Europea pueden acceder. Y una de esas fronteras es Ucrania. Era Polonia, pero Polonia pues se independizó y Polonia se pasó directamente a la Unión Europea y los rusos en esa ocasión pues quedaron en stand-by. Pero esta vez Ucrania pues para los rusos es estratégico. Ucrania para los rusos es prácticamente todo un corredor por donde también fluye su gas. Y además, también recordemos que tiene puertos importantes como Crimea, en el Mar Negro, creo yo, y que ha sido objeto también de conflictos. ¿Ya? El hecho el hecho de que Ucrania hubiera pedido acceso a la OTAN y también ser parte de la Unión Europea y que la OTAN y la Unión Europea le estuvieran haciendo guiños, pues esto prácticamente enervó a Rusia y lo puso sobre alerta, ¿ya? De que algo iba a pasar. Y lógicamente que aquí no se trata de defender ni a Rusia, ni a Estados Unidos, ni a Ucrania. Aquí se trata de analizar realmente cuál es el fondo del tema y realmente por qué estos gigantes económicos, potencias militares, se han puesto prácticamente en alerta a portas de producirse una tercera guerra mundial por este conflicto. Hugo, perdón, si la Unión Europea se mete mucho más a la confrontación y
Rusia ataca a algún país de la Unión Europea, será un pretexto válido para que toda la OTAN se meta contra Rusia. Inmediatamente el conflicto no va a ser solamente contra Ucrania, sino también contra la Unión Europea y todos los países que pertenecen a la OTAN. Y de ahí para allá, pues lógicamente, pues Rusia también va a tener grandes aliados como China y otros que ya se avisoran si hay un conflicto de mucha más envergadura. Hugo, excelente. Mira, una pregunta acá. Te he estado escuchando atentamente. Muy interesante lo que estás hablando porque nos estás revelando prácticamente todo un acontecimiento, ¿no? Pero como sabemos nosotros en política, no hay que ser adivinos, en política no hay sorpresas, en política no hay coincidencias, todo está planeadamente estudiado, ¿no? Todo está planeadamente ya lo que va a venir después, a futuro, ¿no? Entonces, podríamos decir que en estos momentos, Rusia, Ucrania, o los dos juntos, o etcétera, lo que podríamos suponer, ¿están planificando una tercera guerra mundial? Eso es lo que podríamos de repente deducir, porque no podríamos decir de que Rusia invade Ucrania sobre pretexto de algunos temas, Ucrania responde, apoyan a Ucrania para que se defienda. ¿Qué cosa podríamos suponer nosotros en base a todo esto? Que lo que se quiere realmente es una tercera guerra mundial y lo que poco a poco están avanzando en ese camino y que nosotros, los países en vía de desarrollo, estamos simplemente como unos oidores, como viendo las noticias, a ver qué pasa, qué sucede. ¿Qué es lo que se quiere decir? Porque la OTAN no se va a quedar tranquila, Estados Unidos menos, y todos sabemos que Estados Unidos dirige la OTAN. Entonces, en este caso, ¿qué cosa esperamos? Esperamos de lo que va a venir a futuro. O se va a quedar todo tranquilo después al olvido, ¿no? Para poder quizás no provocar una tercera guerra mundial. Porque Putin dice, ¿y cómo cuando invadieron algunos países, Estados Unidos invadieron algunos países, se atacó a algunos países, nadie dijo nada? Y ahora sí se meten cuando de repente Ucrania está al costado de nosotros y Ucrania amenaza con estar con la OTAN, y al estar con la OTAN prácticamente van a poner las bases de la OTAN en Ucrania y están pegaditos a Rusia, cosa que, según Putin, dice no permitiría a Estados Unidos de ninguna manera que las bases de Rusia estuvieran, por ejemplo, en México, pegado a Estados Unidos. O sea, existe acá, ¿qué cosa existe? O sea, el pueblo se pregunta. Pero vamos a darle la palabra un poco también a César Sánchez Martínez y también a Ricardo para que pueda opinar un poco sobre este tema que está muy interesante. Bien, Hugo, simplemente la pregunta sería, ¿cuál sería el rol de América Latina en este conflicto internacional? ¿Tú crees que, aparte de que se incrementaría el costo de vida en América Latina y los costos de producción subirían, cuál sería el rol? ¿Seguiríamos siendo la cola de los Estados Unidos o podemos mantenernos al margen? ¿Cuál es la perspectiva europea? Bueno, a mí me parece, bueno, hay dos preguntas interesantes. Está la pregunta de Ricardo, también la pregunta de ti, César, es bastante interesante, los roles que van a tener los diferentes países en otros continentes diferentes a Europa del Este y la Unión Europea. En la primera pregunta, pues yo diría de que la estrategia de Estados Unidos apunta a que haya un conflicto de mayor envergadura. ¿Por qué? Porque Estados Unidos lo que quiere es posicionar su política unipolar. O sea, no tener competencia comercial ni armamentística de ninguna clase. Recordemos de que Donald Trump en su periodo presidencial le hizo fuertes sanciones a China. ¿Por qué? Sencillamente porque China también venía en una estrategia política
copando el mercado internacional y el mercado de los Estados Unidos. Y entonces resulta que Estados Unidos le hizo, en el periodo de Trump, le hizo a China muchas sanciones económicas. En este caso, ¿cuál sería la estrategia de Estados Unidos? A Estados Unidos nunca le ha convenido ni le ha gustado de que Europa se haya unido. Incluso hay algunos países, digamos, yo diría países lacayos o países proclives a la política de Estados Unidos dentro de la Unión Europea, que lo que hacen es torpedear, digamos, el progreso dentro de la Unión Europea, el progreso estratégico de la Unión Europea. Por ejemplo, tener un propio ejército militar de defensa de la Unión Europea. La Unión Europea depende de la OTAN. Entonces, este es un gran inconveniente. Parece que se cortó un poquito la señal. Sí, adelante. Ahora, detrás de esto, por ejemplo, en otros sentidos, posiblemente podría ser un escenario, es que Estados Unidos apunte a que se globalice mucho más la guerra hacia Europa, ¿ya? Donde habría prácticamente una destrucción, un quebrantamiento de la Unión Europea, ¿ya? Para que los europeos dependan en este momento mucho más de los Estados Unidos, al igual que dependió después de la Segunda Guerra Mundial, con el plan Marshall que vino los Estados Unidos, esto y el otro, entre comillas, a reconstruir y a salvar a Europa económicamente. O sea, es una estrategia muy ambiciosa de parte de los Estados Unidos precisamente para defender esos intereses. Debilitar, por ejemplo, a Rusia lo máximo posible, de pronto no acabarla, pero sí debilitarla, y dejar también debilitado a la Unión Europea. Recordemos de que ya el Reino Unido se abrió de la Unión Europea con el famoso, ¿cómo es que? El famoso, el Brexit, ¿cómo es? El Brexit, que fue una consulta que se hizo en el Reino Unido a sus ciudadanos, y los ciudadanos votaron porque sí, por la posibilidad de que la Gran Bretaña se saliera de la Unión Europea. Esto le ha costado mucho a Gran Bretaña. A pesar de que tiene una economía fuerte, perdieron muchos puntos dentro de su economía al salirse de la Unión Europea, porque ellos creyeron de que al salirse de la Unión Europea iban a seguir gozando de todos los beneficios de los tratados bilaterales que tiene la Unión Europea con diferentes países. Y resulta de que no, de que al salirse pues han tenido que volver a hacer esos intercambios y hacer nuevos contratos, nuevos acuerdos para poder reorientar su economía. En este tramo pues apenas están acomodando y pues han perdido mucho. Pero volviendo al tema, lógicamente de que sí, o sea, los intereses de los Estados Unidos es bastante grande, es bastante ambicioso, y yo pienso de que las cosas no van a quedar allí. Mismo si no sucede nada, van a tratar de poner a Putin, si esto se para, si esta guerra se para, van a tratar de poner a Putin en el paredón y lo van a poner a la Corte Penal Internacional a perseguirlo, como hicieron
Milosevic o con otros supuestos criminales de guerra que tuvieron que comparecer ante esta Corte Penal Internacional. O sea, de que ese sería un panorama así como de lo que puede suceder. Esperemos de que no suceda mayor cosa, porque pues al implicarse Europa en toda esta situación de manera mucho más profunda, de manera mucho más activa, pues lógicamente que uno de los primeros, de las primeras ciudades atacadas sería Bruselas. Donde está la sede de la OTAN y donde está... Vamos a defenderte. Yo espero que... Yo espero que me den asilo por allá en América Latina. Te hacemos sitio en nuestro jardín, no te preocupes. Por otra parte, pues pienso yo de que los países latinoamericanos en este momento deben jugar un papel bastante importante en cuanto no en el sentido de tomar partido en esta confrontación, como lo ha hecho Duque, que es prácticamente un gran error haber tomado partido hacia la OTAN solamente por darle contentillo a los Estados Unidos o por presentarse como el mejor aliado de los Estados Unidos. Pienso de que no, de que América Latina tiene que jugar un papel mucho más protagónico en la pacificación, en tratar de mediar, en tratar de sentar a las partes en una mesa de diálogo y tratar de sofocar este fuego que ha provocado realmente las estrategias, óigase bien, las estrategias de potencias mundiales. Que aquí no estamos hablando la confrontación de Rusia contra Ucrania. Aquí estamos hablando de estrategias geopolíticas y geoeconómicas. Ok. O sea, hay que tomar partido en esta situación es bastante delicada también. Sí, sí, sí. Ok, Huguito, excelente. Mira, estamos ya explayándonos un poquito porque este tema es muy importante para la globalización, por supuesto, entra ahí, ¿no? Los conflictos, lo que nos vamos a perjudicar, etcétera. Pero bueno, vamos a lanzar una pausa en estos momentos, ingresamos nuevamente y le decimos a nuestro público televidente que se queden ahí porque el tema está picante. Ahora, en la siguiente pausa, en la siguiente secuencia, vamos a conversar acerca de qué cosas vamos a hablar en las siguientes semanas en el programa Hablemos de Globalización. Regresamos en un segundo.